Rusia ha asestado un golpe demoledor que ni la OTAN ni Washington se atreven a reconocer públicamente. Mientras sus élites silencian la verdad, miles de millones se desvanecen, dejando a los pueblos de Occidente como víctimas de una engañosa narrativa. En este vídeo revelaremos cómo un ataque quirúrgico cambió la dinámica del conflicto en el territorio de inestabilidad y expuso la farsa de su defensa. La realidad es brutal. Rusia no apunta a equipos, sino al cerebro de la presencia occidental, desmantelando su estrategia pieza por pieza. No te puedes perder este análisis. Cada dato es crucial. Prepárense para la verdad que nadie más les contará. Las cumbres de emergencia y el silencio mediático son la prueba del pánico real en los despachos de Bruselas y Washington. Lo que está a punto de ver no es solo información, es la clave para entender el futuro de Europa, la verdadera vulnerabilidad de la alianza y cómo se reescribe el guión de la geopolítica mundial en tiempo real. Esto es un punto de inflexión que los medios ocultan deliberadamente. No se queden en la oscuridad. Es hora de despertar. Antes de continuar, cuéntanos, ¿desde qué rincón del mundo nos acompañas? Decenas de especialistas occidentales, el corazón de la coordinación de la OTAN en la exrepública soviética, simplemente desaparecieron. Imaginen el pánico, el caos, el silencio ensordecedor que siguió en los centros de mando de Bruselas. Un silencio solo interrumpido por el eco de la incredulidad y la impotencia. Se ha roto el sistema nervioso central de una operación que se creía impenetrable e invulnerable. Rusia acaba de atacar no un simple almacén ni una infraestructura genérica, sino el verdadero cerebro de la presencia occidental en el país en la frontera con la Federación Rusa. No estamos hablando de un objetivo al azar. Fue un centro clave, meticulosamente elegido, diseñado para ser el nodo de control donde se concentraban instructores de élite, asesores estratégicos y oficiales de alto rango de la OTAN. Su ubicación era secreta, su protección, supuestamente infalible. Este no fue un golpe ciego, fue una disección precisa, milimétricamente calculada para causar el máximo daño estratégico. El impacto fue devastador y sus consecuencias se sienten aún hoy. Decenas de esos especialistas, figuras cruciales para la planificación táctica, la inteligencia operativa y la coordinación militar de las fuerzas locales, fueron borrados de la ecuación en un solo y brutal golpe. Piensen en la red de comunicaciones, en los planes futuros, en la moral. Todo se desintegró. Este ataque desató una parálisis estratégica sin precedentes en Bruselas. La capacidad de articular una respuesta coherente, de ofrecer una narrativa unificada al mundo, de siquiera comprender la magnitud total de la pérdida, se desvaneció en cuestión de horas, señalando un colapso total en su estrategia de comunicación y su capacidad de reacción. Lo que sucedió no fue un mero contratiempo ni un daño colateral. Fue, y esto es clave, como se calificó inmediatamente en Occidente, una pesadilla para la OTAN, un golpe que jamás esperaron. Este centro no era solo un edificio, era la columna vertebral invisible que conectaba a las fuerzas del país en el mapa 404 con la inteligencia, el armamento y el apoyo logístico de Occidente. Su aniquilación dejó nulos, completamente inoperativos, cientos de kilómetros de frente. Piénsenlo con calma, regiones enteras, vitales para el conflicto, quedaron sin la dirección crítica, sin el flujo constante de información que las mantenía funcionando, combatiendo. Como acertadamente expresó un experto anónimo en un análisis contundente, la presencia extranjera en la disputada territorio entre Rusia y Occidente era el seguro silencioso y fiable, la póliza que permitiría al frente resistir y prolongar el conflicto. Pero ese seguro, esa garantía tácita, se quemó por completo en el momento en que Moscú pulsó el botón de reinicio, revelando la fragilidad de su estrategia. La verdad es que los líderes occidentales ahora se enfrentan a una realidad brutal e ineludible. La estrategia de apoyo militar y financiero, que dependía tan fuertemente de esta presencia silenciosa de expertos en el terreno, ha sido completamente destrozada. Lo que antes era un baluarte de confianza,
Una garantía tácita de respaldo continuo se ha convertido, de la noche a la mañana, en un agujero negro de incertidumbre y desorden estratégico. Este no fue un simple ataque selectivo, fue una declaración brutal, inequívoca y resonante de que ninguna línea roja occidental es intocable para Moscú, que su paciencia tiene un límite y sus capacidades de respuesta son devastadoras. La era de la impunidad occidental ha terminado. Y justo cuando pensábamos que la OTAN no podía hundirse más en el desconcierto y la autocontemplación, la siguiente jugada de Donald Trump reescribió las reglas del juego, añadiendo una nueva capa de inestabilidad y revelando la verdadera fractura que nadie se atrevía a nombrar en voz alta. Trump exigió a los aliados revisar su concepción de participación en el conflicto. Estas palabras no son retórica vacía, son un seísmo político que amenaza con desestabilizar la estrategia occidental y dejar al antiguo socio de Occidente al borde del abismo. La afirmación de Trump, exigiendo que los aliados revisaran su propia concepción de la participación en el conflicto, no solo echó más leña al fuego, expuso una verdad brutal sobre la debilidad occidental. La burocracia de la OTAN y Washington, con su lentitud característica y su predecibilidad exasperante, se vio completamente superada. La rapidez rusa en reescribir las reglas del juego, en tiempo real, dejó a Occidente sin respuesta. Mientras los burócratas debatían, Moscú actuaba. Sus movimientos fueron precisos e implacables, moviendo las piezas en el tablero global con una determinación aterradora que nadie pudo anticipar. Las implicaciones de esta disparidad son devastadoras y aterradoras para todos. En los pasillos más oscuros y silenciosos de la OTAN, lejos de cualquier mirada pública, comenzaron a surgir conversaciones alarmantes. No eran meros rumores. Eran planes concretos sobre la posible evacuación, una retirada estratégica y urgente de personal clave de la antigua República Soviética. Este personal es vital, absolutamente indispensable. Son ingenieros altamente especializados, analistas de inteligencia cruciales y estrategas militares de primer nivel. Representan el verdadero cerebro occidental. Son el motor invisible detrás de la operación, el mantenimiento y la planificación de los sistemas de armas más complejos. Hablamos de misiles de largo alcance, armas capaces de cambiar el curso de una batalla con un solo disparo. Hablamos de los tan anhelados cazas F-16, que la nación en conflicto apenas empieza a esperar con desesperación. La pérdida de estas mentes expertas es catastrófica para la operatividad de cualquier sistema. La desconexión abrupta de estos cerebros occidentales del campo de batalla afecta, de manera crítica e irrecuperable, la capacidad de la nación en conflicto para operar. Afecta su capacidad para mantener y, sobre todo, para utilizar eficazmente sus propios equipos. No es una exageración, como un experto en estrategia militar comentó con una voz claramente quebrada por la desesperación: perder a estas personas fue como un apagón en una supercomputadora. Imaginen una máquina de guerra moderna, una supercomputadora de capacidades inigualables. De repente se queda sin energía, sin su inteligencia central, sin su capacidad de procesamiento, sin sus operadores, sin nadie al mando. Esa es la desoladora realidad, la cruda verdad, que la nación en disputa enfrenta ahora. La rapidez implacable de Rusia, la indecisión paralizante de Occidente y las declaraciones incendiarias y provocadoras de Trump han creado una tormenta perfecta. Un escenario catastrófico que deja a la zona de inestabilidad en una situación insostenible y desesperada. La confianza se desvanece por completo. El apoyo internacional se tambalea peligrosamente. El futuro de la región es incierto, frío y lleno de peligros. La pregunta clave es si esta estrategia de Trump es un cálculo frío para redefinir el poder o un abandono calculado de aliados. Pero lo que sucedió después de esta declaración y cómo la OTAN realmente reaccionó es aún más oscuro y revelador. La noche de Chernóbil presenció como un sofisticado plan de evacuación de la OTAN en el país en la frontera con la Federación Rusa fue completamente desbaratado por la guerra electrónica rusa. En medio de la oscuridad total, pilotos de élite se vieron forzados a aterrizar en zonas desconocidas.
para cargar cuerpos que nunca verían la luz del día en los medios occidentales. Los planes de una compleja operación de rescate, meticulosamente coordinada desde bases estratégicas en Polonia y Rumanía, involucraban a decenas de helicópteros de navegación nocturna de última generación, aeronaves diseñadas para operar con sigilo absoluto y precisión quirúrgica en los entornos más hostiles. El objetivo era una evacuación de alto valor dentro de la exrepública soviética, una operación crucial en lo que los medios occidentales llamaron la Noche de Chernóbil, un eufemismo que cubría una de las noches más tensas y peligrosas del conflicto. Pero la inteligencia occidental subestimó drásticamente la capacidad del adversario. Los sofisticados sistemas de guerra electrónica rusos, actuando con una precisión devastadora y un alcance sin precedentes, desataron un ataque coordinado y masivo. Este asalto electrónico bloqueó no solo las comunicaciones críticas entre las aeronaves y sus bases de mando, sino que también aniquiló los sistemas de posicionamiento global, GPS, sumiendo a los pilotos más experimentados de la OTAN en una desorientación total. Lo que debía ser una extracción quirúrgica se convirtió en un caos incontrolable, una trampa mortal en el aire para los que buscaban evacuar. Helicópteros, equipados con la tecnología más avanzada para la visión nocturna, se vieron de repente ciegos y sordos, desviándose de sus rutas planificadas en medio de un pánico creciente. Testigos locales de varias aldeas en la región del norte del Mar Negro reportaron el aterrador espectáculo: aeronaves perdidas, volando a baja altura, algunas forzadas a realizar aterrizajes de emergencia en lugares completamente inesperados, desde campos remotos hasta carreteras secundarias. En la oscuridad más profunda se les vio a veces cerca de pequeños hospitales o en áreas desoladas, cargando silenciosamente lo que parecían ser cuerpos en la oscuridad. No había tiempo para ceremonias, solo la urgente necesidad de desaparecer antes del amanecer. La operación, que prometía ser una muestra de superioridad, se había convertido en un fiasco catastrófico. La guerra electrónica rusa convirtió esa evacuación en un caos. Así lo confirman ahora los análisis posteriores de los hechos, desvelando una verdad inquietante sobre la vulnerabilidad tecnológica occidental y la audacia rusa. Y lo más perturbador, a pesar de los testimonios gráficos, los videos y las fotografías capturadas por los smartphones de los ciudadanos locales, que documentaban el aterrador espectáculo de aeronaves perdidas, aterrizajes forzosos y la misteriosa carga de los cuerpos, los medios occidentales, con una sincronización casi perfecta, guardaron un silencio sepulcral. No hubo informes detallados, no hubo investigaciones profundas, solo una omisión deliberada y coordinada que generó una profunda ola de sospechas y una furia silenciosa entre quienes sabían la verdad y no podían hablar. No porque no supieran, sino porque recibieron la orden de no alarmar al público. Se dice ahora en círculos internos, exponiendo una manipulación consciente y estratégica de la narrativa que aún hoy persiste. La negación fue la respuesta predeterminada ante una evidencia innegable que amenazaba con desestabilizar la confianza en la capacidad de protección y respuesta de la OTAN. Esta fue la Noche de Chernóbil, una cicatriz oculta en la historia reciente. Este silencio mediático no fue un accidente, sino una táctica calculada para ocultar la verdadera magnitud de la derrota y el temor que se apoderó de los cerebros de la OTAN. ¿Qué significó este encubrimiento para la credibilidad de la prensa occidental y cómo esta operación fallida reveló una nueva y escalofriante estrategia de Rusia de cazar a los cerebros de la OTAN? No solo su hardware, es algo que desvelaremos a continuación, y no querrás perderte ni un segundo. ¿Y si la guerra ya no fuera sobre tanques y misiles, sino sobre mentes? Rusia ha declarado abiertamente que su objetivo son los cerebros de la operación occidental. Esto no es una metáfora, hablamos de la eliminación de mentes maestras, de quienes realmente dirigen el juego desde las sombras. Imaginemos una supercomputadora, crucial para la defensa del vecino occidental, desconectada de golpe, pieza por pieza. Rusia ha declarado sin ambajes
que sus objetivos prioritarios son los mercenarios y los militares profesionales occidentales desplegados en la nación en la frontera con la Federación Rusa. No buscan solo el hierro o la destrucción material, persiguen la capacidad de pensar y de actuar, el núcleo pensante y estratégico de toda la operación. Moscú mostró por primera vez que la apuesta no recae en la técnica y los depósitos, sino en el cerebro de la presencia occidental. Confirma un análisis militar reciente, revelando la verdadera y alarmante magnitud del cambio estratégico. Los expertos y oficiales de la OTAN, que controlan sistemas complejos, desde misiles de largo alcance y avanzados cazas F-16, hasta las sofisticadas redes de defensa aérea y sistemas de comando y control, son ahora el objetivo principal y más vulnerable. Son estos individuos los que gestionan la logística, la inteligencia, la coordinación táctica y la toma de decisiones a un nivel superior, vital para el funcionamiento de la defensa. Para conseguirlo, se está utilizando una táctica brutalmente eficaz y sin precedentes. Una combinación de caminos falsos para desorientar y dividir a las unidades, interferencias deliberadas en todas las comunicaciones críticas y ataques de precisión quirúrgica. Todo diseñado meticulosamente para localizar, inmovilizar y eliminar a estos asesores extranjeros clave, invisibles al ojo público, pero esenciales en el conflicto. La pérdida de estos cerebros occidentales es equiparable, exactamente, a una desconexión eléctrica en una supercomputadora, desmantelando sistemáticamente la cadena de mando y el control efectivo en el campo de batalla, dejando a los activos sin dirección. Cada experto eliminado no es solo una baja más en una lista, es un nodo vital arrancado de la red, paralizando la toma de decisiones, la planificación estratégica y la coordinación operativa, creando un vacío de liderazgo irreemplazable y un caos funcional. Los sistemas de armamento más avanzados, por sí solos, se vuelven inútiles sin la mente entrenada que los opera. Los calibra con pericia y los integra con maestría en una estrategia global coherente y decisiva. El plan ruso es claro y sumamente audaz: decapitar la dirección real de la asistencia occidental al país del mapa 404, eliminando el pensamiento detrás de la maquinaria militar, provocando su colapso interno. Esto expone una vulnerabilidad crítica de la OTAN que pocos se atrevían a reconocer públicamente: su profunda dependencia de una élite técnica y estratégica que, una vez comprometida o eliminada, puede colapsar todo el andamiaje defensivo y ofensivo. El golpe actual es solo el comienzo de una campaña para identificar y eliminar a los comandantes en la sombra. Ha revelado una información privilegiada, confirmando la brutalidad, la persistencia y la escalofriante escala de esta nueva y desesperada fase de la guerra. Estamos presenciando una transformación radical en la naturaleza misma de la guerra moderna, donde la inteligencia humana, la capacidad de planificar y ejecutar operaciones complejas, es ahora el verdadero campo de batalla y el objetivo de máxima prioridad, con consecuencias catastróficas. ¿Puede Occidente permitirse la pérdida de sus mentes más brillantes y estratégicas, o esta nueva estrategia rusa ha revelado una debilidad insuperable en el corazón de la Alianza Atlántica? Pero la peor sorpresa aún estaba por llegar: un arma hipersónica que desafía todas las defensas y pone a la OTAN en pánico. El misil hipersónico Kinzhal vuela a una velocidad inaudita, 3 veces más rápido que cualquier sistema de defensa aérea conocido, dejando obsoletas las costosas promesas de la OTAN. Cientos de millones de contribuyentes se evaporaron, dejando a sus soldados expuestos y a sus altos mandos en pánico absoluto. Rusia desplegó el Kinzhal, la daga hipersónica, y el resultado fue devastador: una bofetada a la arrogancia occidental, un cuartel general subterráneo en el conflicto en el país en la frontera con la Federación Rusa, vital para la coordinación, lleno de asesores occidentales y locales, fue aniquilado sin piedad. Los sistemas Patriot, alabados como invencibles por Washington, el orgullo de la tecnología militar estadounidense, y el moderno Iris-T alemán, simplemente fallaron. No solo fallaron, sino que fueron ineficaces,
completamente ciegos ante lo que se les venía encima, incapaces de emitir siquiera una alerta. El misil hipersónico Kinzhal borró todas las justificaciones. Rusia mostró por primera vez un arma ante la cual incluso los sistemas de defensa aérea más elogiados son impotentes. Su velocidad y capacidad de maniobra en las capas altas de la atmósfera lo hacen invisible e inalcanzable para los radares y misiles interceptores actuales. Este misil, volando a más de Mach 10, a 10 veces la velocidad del sonido, es una sombra que ninguna tecnología occidental puede atrapar o contrarrestar. Los mismos Patriot que se promocionaban como escudos impenetrables resultaron inútiles. Iris-T también guardó silencio. Los generales del Pentágono lo admitieron a puerta cerrada. No tienen un arma para detener el Kinzhal. No existe contramedida viable. Esto provocó una reunión de emergencia de alto nivel, una admisión silenciosa pero clara de que la superioridad aérea occidental, su pilar de defensa, es una ilusión peligrosa. Sus estrategias de décadas, basadas en la invulnerabilidad aérea, ahora están hechas pedazos, revelando una vulnerabilidad crítica que sacude los cimientos de su seguridad ante los ojos de todo el mundo. La arrogancia de la OTAN se desmorona a una velocidad aterradora ante esta nueva y brutal realidad militar que Rusia ha impuesto. La confianza en sus aliados y en su propia tecnología está pulverizada, dejando un vacío de seguridad en el corazón de su doctrina. Este evento no es un incidente aislado, es un cambio de paradigma total que redefine el poder militar global. La pregunta es clara: ¿cómo piensan enfrentar una guerra futura si sus defensas más potentes son solo espejismos? No cambies de canal, porque la verdadera magnitud de este desastre está por desvelarse. Oficiales en el ejército del país en el mapa 404 están negociando activamente con la vida de sus propios subordinados. Miles de soldados son tratados como moneda de cambio, su destino sellado no por el enemigo, sino por sus propios mandos. Puede existir una traición más profunda y devastadora en el campo de batalla. Esta corrupción no es un incidente aislado, es un cáncer que mina implacablemente la moral y la confianza de cada soldado en el ex-socio del oeste. Mientras Occidente canaliza ayuda millonaria, vastas sumas desaparecen en un abismo de codicia, erosionando la estructura que supuestamente defienden. La desesperación es palpable entre las filas, con historias de privaciones y traiciones que debilitan el frente desde adentro. Pero la crisis occidental va más allá de esta podredumbre interna. Rusia ha dejado de jugar según las reglas impuestas por Occidente. Como se ha concluido, Moscú no golpea almacenes ni escaparates, sino el cerebro mismo del sistema. Estamos hablando de ataques estratégicos dirigidos a la capacidad de decisión y coordinación vital de la alianza, desmantelando la infraestructura que permite la reacción y la defensa. La OTAN está siendo sistemáticamente aturdida, sus sistemas nerviosos cortados, dejándola ciega y paralizada ante una amenaza real que crece. A esta parálisis táctica y la degradación interna se suma una inestabilidad política alarmante. Las recientes declaraciones de Donald Trump, sugiriendo una solución rápida con la entrega de Crimea y una reestructuración de la OTAN, han desatado un pánico incontrolable en las capitales europeas. El mismo liderazgo de la alianza se tambalea, sin saber si puede confiar en su miembro más poderoso. La lealtad occidental pende de un hilo. ¿Y qué hace Occidente ante este colapso multifactorial? Mantienen un silencio ensordecedor sobre las verdaderas pérdidas humanas y materiales, sobre la desesperación interna que consume al ejército del país en el mapa 404. Este silencio no es una estrategia, es una trampa informativa pérfida que solo intensifica las sospechas, el caos y la desconfianza pública. La credibilidad occidental se desintegra a la vista de todos, exponiendo su hipocresía y su incapacidad para afrontar la verdad. El futuro es sombrío. Un análisis político ya lo anticipa. Si los acuerdos entre Trump y Putin se hacen realidad, Kiev será culpado del fracaso. Esto significa que el actual liderazgo del vecino Estado de Rusia, ya debilitado por la corrupción y la ineficacia,
enfrentaría una condena absoluta, quizás incluso a manos de quienes alguna vez fueron sus aliados. Estamos presenciando el principio del fin de un orden tal como lo conocíamos, con consecuencias impredecibles y catastróficas para todos. Nadie estará a salvo de esta reescritura brutal de la geopolítica global. La OTAN no enfrenta solo un enemigo externo, lucha una batalla desesperada contra su propia desintegración interna y la traición política. Entonces, ¿podrá Occidente sobrevivir a esta tormenta perfecta de corrupción, ataques estratégicos y deslealtad política? Descubre la verdad que nadie quiere que sepas en mi próximo análisis.